Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Yalimar Peche y junto a mis compañeras Orbelinda Fernández y María Sifontes les expondremos sobre nuestro proyecto de investigación, el cual lleva por título Efectos de un entrenamiento en relajación por imaginación guiada sobre la ansiedad en estudiantes de psicología de la Universidad Central de Venezuela durante la pandemia por COVID-19. En lo que compete a los participantes, para realizar esta investigación se contó con un total de 13 estudiantes de la Escuela de Psicología de la UCB, los cuales debían estar inscritos al menos en una materia del semestre 2021-2, además de contar con una conexión estable a Internet. La muestra estuvo conformada por un hombre y 12 mujeres con edades comprendidas entre 22 y 42 años. Se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo intencional, tomándose en cuenta aquellos estudiantes que cumplieran con las características anteriormente mencionadas. La muestra fue dividida en dos grupos, para así tener 7 participantes en el grupo control y 6 participantes en el grupo experimental. En este apartado es importante comentar que la pandemia por COVID-19 ha supuesto un enorme reto para la salud pública, por las consecuencias directas en el organismo y las consecuencias indirectas en la salud mental ocasionadas por la enfermedad misma. En este punto entonces cabría mencionar que el incremento de trastornos emocionales como la ansiedad, por ejemplo, han sido una de las consecuencias notorias de la actual pandemia. La ansiedad implica un malestar psicológico que involucra una preocupación excesiva y recurrente ante la preocupación de un acontecimiento posiblemente peligroso. Se caracteriza por sentimientos de malestar, temor, inseguridad, sensación de pérdida de control, dificultad para concentrarse, entre otros síntomas que se pueden acompañar de cambios fisiológicos. De acuerdo con los criterios del DSM-5, cuando la ansiedad se prolonga en el tiempo, se convierte en un problema de salud que interfiere en las actividades laborales, sociales e intelectuales de las personas. Diversos estudios resaltan la importancia de las intervenciones terapéuticas y el uso de estrategias de afrontamiento como un método eficaz en la reducción de los síntomas de la ansiedad. Para Lazarus y Folman, una estrategia de afrontamiento es una herramienta o recurso que las personas pueden desarrollar para hacer frente a las demandas específicas del mundo externo e interno. Una estrategia de afrontamiento a la ansiedad es la relajación por imaginación guiada, la cual Jolie para el año 2011 la define como una práctica que se concentra en la interacción mente-cuerpo y comportamiento, que usa la imaginación de manera consciente para representar imágenes agradables que permiten sustituir pensamientos o sentimientos negativos o estresantes. Para esta investigación resulta oportuno implementar estrategias de afrontamiento como la relajación por imaginación guiada en el actual contexto de pandemia por COVID-19, principalmente en el sector estudiantil de la Escuela de Psicología del UCB, tomando en consideración que desde años anteriores en la población universitaria existe una alta prevalencia de trastornos emocionales como lo es el estrés y la ansiedad. Tomando en consideración todo lo mencionado, la pregunta de investigación se centra en estudiar cuál será la influencia de un entrenamiento en relajación por imaginación guiada sobre los niveles de ansiedad en estudiantes de psicología de la UCB durante la pandemia por COVID-19. Tipo y diseño de investigación utilizados. El presente estudio, de acuerdo con Hernández Fernández y Batista en el año 2010, es una investigación cuantitativa de tipo explicativa, ya que se busca determinar las causas de los efectos, sucesos o eventos que se estudian. Es decir, esta investigación busca determinar la posible efectividad de un entrenamiento en relajación por imaginación guiada sobre la ansiedad percibida en los estudiantes de psicología del UCB durante la pandemia. Asimismo, el diseño de esta investigación es cuasi experimental con medidas de pretest y posttest. En estos diseños se manipula de forma voluntaria una variable independiente, con el fin de observar el posible efecto de la misma sobre la variable dependiente. En el diagrama ilustrado en la diapositiva, vemos el diseño de la investigación. Vemos el grupo 1 que corresponde al grupo experimental y el grupo 2 que corresponde al grupo control.
y al lado de cada uno sus respectivas medidas de preprueba y posprueba, así como la ausencia y presencia del estímulo experimental en cada grupo. En las variables de la investigación, pues la variable independiente corresponde a la técnica de relajación por imaginación guiada y la variable dependiente a la ansiedad. En nuestro rol de investigadoras, pues establecimos variables extrañas y sus respectivas técnicas de control. Dentro de ellas está el sexo, la muerte experimental, las condiciones experimentales y pues los efectos que podría producir el experimentador a la hora de llevar o guiar las sesiones de toda la intervención. La presente investigación plantea como hipótesis general lo siguiente. Se espera que luego de un entrenamiento en relajación por imaginación guiada, se reduzcan significativamente los niveles de ansiedad percibida reportados por estudiantes de psicología de la UCB durante la pandemia de COVID-19. Como hipótesis específicas se plantearon las siguientes. 1. Hipótesis específica intergrupo preprueba. Se espera que no existan diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de ansiedad percibida reportados por el grupo experimental antes del entrenamiento en relajación por imaginación guiada respecto a los niveles de ansiedad percibida reportados por el grupo control. 2. Hipótesis específica intergrupo posprueba. Se espera encontrar una reducción estadísticamente significativa en los niveles de ansiedad percibida reportados por el grupo experimental luego del entrenamiento en relajación por imaginación guiada respecto a los niveles de ansiedad percibida reportados por el grupo control. 3. Hipótesis específica intragrupo grupo control. Se espera que no existan diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de ansiedad percibida reportados por el grupo control en la preprueba y en la posprueba. 4. Hipótesis específica intragrupo grupo experimental. Se espera que los niveles de ansiedad percibida reportados por el grupo experimental luego de la exposición al entrenamiento en relajación por imaginación guiada se reduzcan significativamente en comparación con los reportados antes del entrenamiento. La investigación fue realizada vía Internet utilizando la plataforma de videoconferencias Google Meet. Esta aplicación permitió realizar 2 sesiones en simultáneo. Una primera sesión donde se conectaron los participantes del grupo control y una segunda sesión donde se encontraron los participantes del grupo experimental. Para esta tarea resultó imprescindible que todos los participantes contaran con una cuenta personal Gmail y un dispositivo con acceso a Internet. En relación a los participantes del grupo experimental, fueron dotados de algunas recomendaciones antes de iniciar con el programa de intervención, donde se les especificó que debían estar alejados de sitios ruidosos y debían estar sentados de una forma en la que se sintieran cómodos, de ser posible con las piernas estiradas y el tórax descansando sobre el espaldar de una silla. Esto con el fin de proveerles una mejor experiencia al momento de realizar el ejercicio. A continuación se presentará un pequeño extracto del video empleado en el programa de intervención, el cual fue realizado por Rubén Tobar y se encuentra disponible en la plataforma de YouTube. Lentamente observas a tu alrededor que se forman 2 ambientes. El primero es un mar en calma, con unas olas constantes pero tranquilas. Por otro lado, percibes la arena blanca con tonalidades doradas que puedes casi sentir en tus manos. Los instrumentos de medición empleados en este trabajo fueron 2. En primer lugar, el inventario de ansiedad rasgo-estado de Spielberger y Díaz del año 1975. Este inventario está constituido por 2 escalas separadas de autoevaluación que miden 2 dimensiones de ansiedad, como estado y como rasgo. El IDARE contiene 40 ítems de escala tipo Likert con 4 opciones de respuestas en cada escala. 20 ítems corresponden a la medición de la ansiedad como rasgo.
Aquí se le solicita al sujeto que responda en base a cómo se siente generalmente. Los otros 20 ítems restantes corresponden a la medición de la ansiedad como estado, donde se le solicita al sujeto que responda de forma situacional, es decir, cómo se siente en ese momento. En segundo lugar, la escala análogo-visual en la revisión de Hornblow y Kickson del año 1976. Se trata de una línea de 10 centímetros con 10 puntos, donde 0, en el extremo izquierdo, representa no estoy ansioso en lo absoluto, y 10, en el extremo derecho, representa muy ansioso. Se solicita entonces que el sujeto marque el puntaje que más se adecue a su ansiedad percibida en ese momento. Para efectos de esta investigación, se empleó una adaptación digital en un formulario de Google. En principio, se realizó la convocatoria por medio de las redes sociales para la captación de la muestra. La muestra total fue de 13 participantes, los cuales fueron asignados a los grupos de estudio, teniendo así 7 participantes para el grupo control y 6 participantes para el grupo experimental. Posteriormente, los participantes fueron contactados a través de los correos que proporcionaron y por ese mismo medio se les hizo llegar un formulario de Google con el consentimiento informado. Una vez recolectados en su totalidad, se dio inicio con el programa de intervención. Las sesiones fueron realizadas por medio de Google Meet. La primera sesión inició con la aplicación de la escala análogo-visual y, posteriormente, la aplicación del inventario de ansiedad, rasgo, estado y DARE. Al mismo tiempo, y en otra reunión, el grupo control estaba recibiendo el IDARE para completar la medida pretest de esta investigación. Fueron un total de 4 sesiones de intervención en la técnica de relajación por imaginación guiada ejecutadas con el grupo experimental, llevadas a cabo los días lunes, miércoles, jueves y viernes en la semana del 17 al 21 de enero. El día 21 de enero se realizó la medición post-test en ambos grupos. Al final de la investigación, la muestra llegó a ser de 10 participantes, ya que durante la aplicación del programa de intervención se tuvieron 2 muertes experimentales en el grupo experimental y una muerte experimental en el grupo control. En relación al análisis estadístico de los datos, se empleó el paquete estadístico para las ciencias sociales SPSS. Considerando que el objetivo de esta investigación fue determinar los posibles efectos de un entrenamiento en relajación por imaginación guiada sobre la ansiedad en estudiantes de psicología de la UCB durante la pandemia de COVID-19, en los resultados se encontró lo siguiente. Al hablar de los estadísticos descriptivos obtenidos en el grupo experimental, en lo que respecta a la escala ansiedad-estado, el nivel de ansiedad aumentó luego de la intervención con una mediana en el pretest de 38 puntos, mientras que para el posttest la mediana fue de 43 puntos, lo que representa un nivel medio de ansiedad en el IDARE. En la escala ansiedad-rasgo, la mediana disminuyó levemente en el posttest, pasó de un valor de 48 puntos en el pretest a 45.5 puntos en el posttest, aunque ambas medidas representan un nivel alto de ansiedad. Estos resultados podrían indicar que el entrenamiento pudo haber causado una disminución de los niveles de ansiedad en lo que respecta a cómo se sienten los sujetos la mayor parte del tiempo. En el grupo control, la mediana se mantuvo relativamente estable tanto en el pretest como en el posttest de ambas subescalas del IDARE. Un dato importante a recordar a partir de este momento es que el nivel de significancia establecido para realizar el análisis estadístico inferencial fue de un p-valor igual a 0.05. En relación al contraste de hipótesis, se empleó la prueba Udemann-Whitney para determinar las diferencias estadísticamente significativas entre las puntuaciones pretest y posttest del grupo control y el grupo experimental. Se encontró que no existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos antes del entrenamiento en relajación por imaginación guiada en cuanto a la escala ansiedad-estado, al obtenerse una U de 11 con una significancia de 0.829, ni en la escala ansiedad-rasgo con una U de 10 y una significancia de 0.669.
En consecuencia, esto indica la equivalencia inicial entre los grupos antes de la intervención. Asimismo, la prueba Udemann-Whitney también fue empleada para realizar el contraste estadístico en la medida post-test entre grupos, encontrándose que no existen diferencias estadísticamente significativas en el puntaje obtenido entre los grupos en cuanto a la ansiedad-estado, con una U de 7 y una significancia de 0.254, y en la escala ansiedad-rasgo, con una U de 6.50 y una significancia de 0.240. Ambos puntajes P son mayores a nivel de significancia tolerado, que recordemos es de 0.05. Lo que indica que se retiene la hipótesis nula, la cual establece que no hubo una reducción estadísticamente significativa en los niveles de ansiedad percibida reportados por el grupo experimental en comparación con los reportados por el grupo control, una vez finalizado el entrenamiento en relajación por imaginación guiada. Para realizar las comparaciones intergrupales se utilizó la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon. Recordemos que la función de esta prueba es comparar la mediana de dos muestras relacionadas y determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre ellas. Haciendo uso de esta prueba para realizar el contraste, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los puntajes pretest post-test obtenidos en la escala ansiedad-estado y en la escala ansiedad-rasgo, tanto en el grupo control como en el grupo experimental. Las tablas que veremos a continuación corresponden a la prueba de Wilcoxon en cuanto a pretest y posttest para ambas escalas, en el grupo experimental, en las que los valores P son superiores al nivel de significancia tolerado en esta investigación, que es de 0.05. La primera tabla que vemos por acá corresponde a los estadísticos, o en este caso al estadístico de Wilcoxon de rango asignado para la escala de ansiedad-estado, cuya significancia fue de 0.066. Y la segunda tabla que vemos por acá corresponde a la escala ansiedad-rasgo en el grupo experimental, con una significancia de 0.180. En relación a la escala análogo-visual, la cual fue aplicada al grupo experimental para evaluar el efecto inmediato del programa de intervención, se obtuvo un diagrama de caja y bigote, en el cual es posible apreciar que la mediana de todos los sujetos en el pretest fue de 6 puntos, mientras que en el posttest fue de 3 puntos. Además, las cajas que representan los cuartiles no se superponen. Esto podría indicar que, si bien no se encontraron diferencias significativas, existe una tendencia a la disminución en los niveles de ansiedad percibida reportados por los participantes del grupo experimental justo luego de la intervención. Llegamos a las conclusiones. Resulta importante, en primer lugar, señalar que algunas variables extrañas pudieron influir en los resultados de la presente investigación y llevaron a que los mismos no coincidieran con la teoría consultada. Como primer punto, el plazo de aplicación de las sesiones del programa de intervención fue muy reducido, llegando a realizar 3 sesiones consecutivas, lo que pudo llevar a los participantes a la fatiga o a la habituación, y esto, a su vez, pudo ocasionar que perdieran el foco u objetivo del entrenamiento. Segundo, a pesar de que los participantes refirieron haber realizado con éxito todos los ejercicios del programa de intervención, otra variable extraña a considerar es la capacidad de imaginar los espacios y o situaciones que el ejercicio indicaba, ya que una de las primeras sesiones, uno de los participantes del grupo experimental refirió dificultades para realizar dicha actividad. Considerando esto, junto con los resultados de las pruebas, entonces es evidente que se acepta la hipótesis nula de la presente investigación, la cual señala que no existen diferencias significativas entre los niveles de ansiedad percibida reportados por estudiantes de psicología de la UCB durante la pandemia de COVID-19 antes y después de la intervención con la técnica de imaginación guiada. Dichos resultados se contraponen a los encontrados por Felix et al. En el 2018 en su investigación, quienes establecen que sí resulta beneficiosa la relajación por imaginación guiada como técnica terapéutica en la reducción de los niveles de ansiedad. Cabe destacar que en cuanto a los resultados que mostró la escala análogo-visual, sí se observó una reducción de los niveles de ansiedad. Sin embargo, si se toma en cuenta que fue una intervención corta, con pocas sesiones y en un medio no tradicional y
Además, considerando todas las limitaciones sufridas por la muestra, aún resulta necesario realizar más estudios o investigaciones que permitan comprobar la efectividad del uso de estrategias de afrontamiento como la relajación por imaginación guiada, utilizando plataformas virtuales debido al actual contexto de pandemia por COVID-19. Por último, es importante resaltar que existe una discrepancia en cuanto a la tendencia tomando en cuenta los resultados de la escala análogo-visual y los resultados del contraste de hipótesis, en los que no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. Podríamos concluir en base a esto que la técnica de relajación por imaginación guiada podría tener un efecto inmediato positivo en la reducción de los niveles de ansiedad, pero dicho efecto no es sostenible en el tiempo, al menos no con la intervención tal como se planteó en esta investigación. He aquí las referencias bibliográficas consultadas. Muchas gracias por su atención.